Buenas noches, queridos participantes. Qué gusto tenerlos de nuevo. Los saluda el ingeniero Arnaldo Peña desde Lima, Perú. Qué gusto tenerlos hoy con este tema que es de interés para toda la industria textil, que es gestión de la calidad textil. No, No específicamente tintorería, porque también esto es aplicativo a cualquiera de nuestras subáreas. Quiero presentarme para los que no me conocen. Soy ingeniero químico con 24 años de especialización en la industria textil. He estado en diferentes áreas, desde laboratorio químico, control de calidad, producción, gestión, y vamos a hablar desde mi perspectiva de la experiencia en cada uno de estos campos y cómo debemos de integrar una gestión exitosa de la calidad. Porque finalmente la gestión de la calidad son herramientas, instructivos, procedimientos que nos van a permitir de alguna otra forma garantizar la calidad de nuestros productos, sea que nuestros productos sean prendas culminadas o puedan ser procesos intermedios, productos intermedios como tela acabada o también hilados o tejidos, según sea el campo de acción de cada una de sus empresas. En ese sentido, agradezco la participación de cada uno de ustedes y vamos a esperar un rato a que se incorporen todos. Mientras tanto, les comento que nuestra modalidad en este tipo de eh, conversatorios, cursos, es básicamente interactivo. Es decir, ustedes van a poder preguntar a través del chat interno, como también pueden, de alguna manera se les puede dar pase presencialmente, ¿no? Pueden levantar sus cámaras, sus manos y podemos darle pase. Dicho esto, quiero compartir, vamos a iniciar entonces. No sé si se visualiza. Vamos a ver, un ratito. Espero que se esté visualizando la presentación. A ver, un poquito. Ok, este es nuestro tema de hoy. Vuelvo a repetirles, ustedes están en la libertad de poder hacer las consultas en cada etapa de nuestra presentación, ¿de acuerdo? Nuestro proceso textil en realidad está conformado de las siguientes subetapas, ¿no? Procesamiento de fibras, hilatura, tejeduría, tintorería y confección. Ahora bien, en cualquiera de estas etapas, esta metodología de trabajo que vamos a tocar el día de hoy es válida. Es válida. Sobre todo en los procesos que pueden ser más complejos de alguna otra forma, como la de tintorería y manufactura, ¿no? Las etapas finales. Por ejemplo, si tenemos un proceso como la tintorería y el acabado, acá tenemos un diagrama de flujo, que algunos de repente ya las conocen y algunos no, pero inicia con el ingreso del material, ¿cierto? En este caso puede ser, por ejemplo, si es una tintorería de hilos, con los hilos crudos; si es una tintorería de telas, con el tejido crudo que proviene de la tejeduría. Este producto, este insumo, tiene que ser primero desarrollado, porque nuestro proceso, por ejemplo, de tintura consiste en transformar el material ya a un material tinturado, coloreado, que es lo que se hace. Pero para esto pasa por el laboratorio químico. Entonces, estos subprocesos o estas unidades de negocio siempre van a tener sus laboratorios químicos. A su vez, también ingresa la orden de pedido a planeamiento, porque hay que distribuir esa carga. No se sabe del batch que se va a conformar, la partida que se va a conformar, de qué tamaño es, para qué máquinas es y en qué condiciones se va a procesar. Solo
con la formulación aprobada por laboratorio y organizado en las máquinas de producción por planeamiento, pasa al área propiamente ¿de acuerdo? Si es que en tintorería el producto es conforme, de acuerdo a los estándares de calidad, entonces puede pasar a la otra subárea que se llama acabados. Si acá hay una no conformidad, es decir, hubo un rechazo en alguna de las variables y atributos que exige el cliente, podrá retornar posiblemente al laboratorio. Por ejemplo, si es que no ha salido bien el color, entonces va a tener que retornar al laboratorio para redesarrollar, matizar, decimos, o corrección del color. Y nueva fórmula desarrollarán en laboratorio para que nuevamente se programe a través de planeamiento e ingrese a la tintorería. Y si vuelve a cometerse el error, o sea, no ha habido los controles suficientes, podría ser otra forma de regresar nuevamente de repente hasta la forma. Si está en condiciones óptimas, pasa a acabado. Si en el área de acabados también cumple los estándares, entonces se procede al empaque para poder despachar el producto final. Si no, podría regresar al área de acabados para su corrección o tal vez amerite volver al laboratorio. Los sistemas de calidad, las metodologías de aseguramiento de la calidad, lo que nos permite es disminuir estas incidencias de reprocesos, estas incidencias de no conformidad, reducir esta cantidad de posibles defectos. Porque, como ustedes entenderán, generar un reproceso es muy caro para el productor, para el fabricante. En un inicio, sobre todo en estas áreas, se tiene reservado, por ejemplo, un 5% de reproceso sobre la producción total, dependiendo de la complejidad de los productos que se desarrollen. Puede ser un 3% o un 2%. Nunca es cero, pero hay algunos que están más descontrolados que otros y pueden estar en 8 o 10%. Entonces, lo que busca un protocolo o un sistema de aseguramiento de la calidad, como vuelvo a repetir, es minimizar estas incidencias, porque finalmente es un sobrecosto. Saquemos líneas, saquemos números. Por ejemplo, digamos que es una fábrica que te produce 100 toneladas semanales de producción y que sea, en un caso, tenemos dos fábricas, ¿no? Una que los dos producen 100 toneladas semanales. En un caso, tendríamos, por ejemplo, con 2% de reprocesos, estamos hablando de 2 toneladas, 2.000 kilos que se reprocesan. Y en el otro caso, 10 toneladas que se reprocesan, 10.000 kilos. El valor, por ejemplo, el valor promedio de un reproceso, si hablamos de tintorería, por ejemplo, en tejido en género de punto, podríamos estar hablando alrededor de solamente el reproceso, $1 adicional, $1 adicional sobre el precio. Si nosotros tenemos un precio original sin reprocesos de $1.50 por kilogramo, y su precio de venta, vamos a decir que es $2.20 o $2, con una utilidad de 50 centavos de dólar por kilogramo, y yo tengo que reprocesar agregándole $1, mi costo original se va de $1.50 ¿cuánto? A $2.50. O sea, encima del precio de venta. Entonces me quitan las márgenes de utilidad. Incluso tendría que hacer 2 o 3 partidas buenas de las mismas características para lograr recuperar la pérdida que he incurrido. Obviamente, estos problemas tienen muchos orígenes, que no es el tema que vamos a tratar hoy. Pero, sin embargo, nuestras metodologías de aseguramiento de la calidad van orientados a reducir este sobrecosto. ¿De acuerdo? Ese es nuestro enfoque de hoy. Que podamos lograr una metodología que nos permita reducir estos sobrecostos en esta cadena productiva. Ahora bien, desde mi experiencia,
hay 3 características o 10 características o 10 ítems que tenemos que enfocarnos o 10 principios para lograr esta gestión de aseguramiento de la calidad. Número 1, el enfoque en las necesidades del cliente, el entender al cliente. ¿Por qué? Porque calidad, ¿qué es calidad? Es la satisfacción del cliente, a los estándares del cliente, satisfacción del cliente a través de sus estándares, porque tiene que haber un protocolo de entendimiento entre el proveedor, entre el fabricante y el cliente. Pero si estas no están bien establecidas, naturalmente van a haber conflictos en el intermedio y más aún pérdidas, ¿no? Pérdidas, sobrecostos. El segundo enfoque o principio en la gestión de la calidad textil que yo propongo es el involucramiento en esta metodología que vamos a diseñar de parte de la alta dirección y los mandos medios. De los mandos medios. ¿Por qué digo esto? Porque dependiendo de en qué posición nos encontramos como profesionales, si estamos en jefaturas o en gerencias, o de repente a nivel de mandos medios, va a haber una propuesta nuestra a raíz, por ejemplo, de esta discusión que hoy día estamos llevando. Pero no va a escalar y no se va a profundizar en la medida que no se involucre la alta dirección. Entonces tenemos que buscar que este sistema tenga la anuencia, la aceptación y sobre todo el empuje de la alta dirección. Hablo de los directores, los gerentes, para que puedan delimitar un sistema de gestión de calidad integral y que nos pueda llevar a buen puerto. ¿De acuerdo? El tercer principio que necesitamos controlar es armar nuestros protocolos para el control de la calidad de nuestros insumos. Entre nuestros insumos están, dependiendo de las áreas o unidades de negocio, como les digo, ¿no? En la tintorería es muy diverso. Tenemos insumos de tipo colorantes, insumos químicos, la misma tela, el tejido. Tenemos diferentes insumos, ¿no? Productos de acabados, etc. Pero todas ellas tienen que ser controladas. ¿Para qué? Para que su falta de control o el no control de estos productos no nos traduzcan en rechazos, en problemas en la producción. Cuarto principio, estandarización de fórmulas, de procedimientos, de fórmulas. Porque sobre todo en una área química como es la parte de la tintorería, trabajamos con recetas, con fórmulas. Pero no podemos tener infinitas cantidades de fórmulas y que estén a su libre albedrío, administración de una forma desorganizada. Tenemos que organizarlas y estandarizarlas, ¿de acuerdo? El quinto principio, vamos a hacer ahí un corte. Francisco está levantando la mano. Coméntenos, Francisco. Perdón, ahí solo quería hacer como tal vez una asimilación de qué sería estandarizar las fórmulas y rutas de proceso. Estaríamos hablando que tal vez una hoja técnica pudiera ayudar en este punto. Una hoja técnica de cómo nosotros desarrollamos el producto. Sí, Francisco, vamos a ir a eso. Ahorita les estoy dando un marco general de lo que vamos a ver. Tenemos acá como 1 hora y media para disertar este tema, ¿no? Lo que quiero es, nuestro objetivo del presente tema, les he explicado, es el aseguramiento de la calidad a través de una metodología de trabajo. Y desde mi enfoque, desde mi punto de vista, les estoy dando 10 pautas, ¿no es cierto? 10 principios, que es lo que vamos a revisar a lo largo, ¿de acuerdo? A lo largo de esta disertación. El quinto principio que vamos a ver es el enfoque también en los costos de la calidad, porque también hay que medirlo. No se trata solamente de elaborar procedimientos o desarrollar infinitas cantidades de protocolos que al final nos puedan generar sobrecostos y la calidad no vaya a mejorar, ¿no?
6, importante también es la utilización de sistemas de gestión de la calidad que ya existe. No tenemos que inventar la pólvora. Lo que tenemos que hacer, ¿qué cosa es? Aprovechar. Y son sistemas libres, o sistemas de gestión libre que podemos utilizar. 7, adoptar metodologías de mejora continua. Porque nuestras fábricas, nuestra industria textil, es una industria viva, que diariamente, semanalmente, mensualmente, cada año, hay cambios hay cambios tecnológicos en insumos, en maquinarias, en técnicas de teñidos, de acabados, de confección, etc. Entonces, a la vez que se introducen nuevas necesidades que infunde, por ejemplo, la exigencia de la moda, nuevos materiales, etc., también nos pueden generar nuevos problemas. Por lo tanto, debemos tener dentro de nuestra organización métodos específicos de mejora continua. El octavo principio, no menos importante para mí, es generar indicadores para cada área de labores, porque nuestras unidades de negocio también tienen subáreas. Como hemos visto ahí en el diagrama de flujo, por ejemplo, en una tintorería existe el área de laboratorio químico, el área propiamente de tintorería, el área de acabados, el área de control de calidad, el área de PCP, planeamiento y control de la producción, etc. El área de almacenes, etc. Entonces, cada uno de estos subáreas tiene que tener sus indicadores. Novena es, una vez desarrollados esos indicadores, medirlos y evaluarlos. Y finalmente, tenemos un décimo ítem importante, sobre todo en estos tiempos, el recurso humano. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los 10 ítems que vamos a tocar el día de hoy. Acá Francisco nos comentaba por el chat, sí creo que ahí donde necesitamos reforzar varios procesos de manufactura, en esos procesos de aseguramiento de la calidad, no solo es votar lo que ya se produjo sin ninguna noción de por qué se está aprobando o rechazando. Es correcto. Podemos estar en una fábrica pequeña o que recién está empezando una fábrica nueva, pero es desde el inicio ya enfocarse en estas metodologías nos va a ayudar mucho a organizarnos, a caminar con paso acelerado, pero sobre todo con bajos sobrecostos por productos fallados, por no conformes, por productos no conformes. A eso vamos, ¿de acuerdo? Entonces, nuestro primer ítem era el enfoque en las necesidades del cliente. ¿Por qué nuestros sistemas de aseguramiento de la calidad tiene que iniciarse con el enfoque en las necesidades del cliente? Porque yo tengo que entender como productor, como suplidor, ¿no? Tengo que entender qué es lo que quiere mi cliente. ¿Para qué va a utilizar? Si yo, por ejemplo, soy un productor intermedio como fabricante de telas, ¿qué necesita mi cliente? Él es vendedor de telas, él es confeccionista, y si confecciona, ¿cómo son sus clientes de ellos? ¿Qué exigencias de calidad necesita? ¿Bajo qué condiciones va a operar mi producto cuando salga de la planta? ¿Es una tela para prendas deportivas? ¿Es una tela para prendas de protección? Entonces, son diferentes requerimientos o estándares de calidad que necesita cada uno de estos productos. No es lo mismo de las prendas deportivas que para las prendas de protección. Por ejemplo, en prendas para uniformes de protección, ¿qué estándares, qué requerimientos me pedirán a priori? Resistencia, de repente flamabilidad, también nos puede y otros atributos aparte de la consistencia del color. Mientras que para lo que son prendas deportivas que van a estar en contacto con la persona que hace deporte, necesitará elasticidad, elongación, solideces a la luz y la transpiración.
solidez de repente al agua clorada, si es que esas prendas van a ser para ropas de natación, por ejemplo, etcétera. Entonces son dos enfoques diferentes. Yo no puedo tratarlo de la misma manera. Yo no puedo pretender que con los mismos estándares trabajar en ambos casos. ¿De acuerdo? Para esto, yo tengo que conversar previamente con mi cliente desde un inicio y decirle, ¿qué necesitas? ¿Cómo te voy a ayudar? Y esas necesidades tienen que plasmarse en escrito. Los clientes ya tipo Under Armour, Adidas, etcétera, o sea, clientes antiguos y que tienen mucho tiempo en el mercado, ya tienen protocolos estandarizados y te los van a enviar. Entonces tocará leerlas y comparar también si es que mi fábrica está en las capacidades de poder suplir esas necesidades. Y si no, tendré que conversar, o si no, tendré que equiparme para lograr esas condiciones. Mientras que pero también podemos tener clientes del otro extremo, de repente son clientes locales que no saben exactamente lo que quieren, están solamente vendiendo la tela, pero entonces hay que ayudar, pero sabiendo para qué va a ser esas telas, porque lo peor que nos puede pasar si es que no plasmamos en un protocolo desde un inicio son los reclamos. Por ejemplo, en una solidez al lavado, simple, ¿no? Que es la 612A, según la norma, la ATCC, la AATC, TCC, ¿correcto? 612A. En este caso, esto es aplicable para el mercado norteamericano y te dice ciertos protocolos en el lavado, ¿no? A qué temperatura hay que lavarlo, con cuántas villas, con qué tipo de detergente, cómo es el ciclo de lavado, etcétera, etcétera. Pero eso es porque ellos también en sus laboratorios lo van a hacer de la misma manera. Pero aquel que no conoce, de repente tiene un protocolo muy distinto. Y eso sí nos puede generar ciertos problemas porque no nos estamos entendiendo y no lo plasmamos desde un inicio. Y cuando haya un reclamo, va a decir, no, tu tela está mala. Lo que tú me has vendido está muy malo. Pero ¿en qué momento nos pusimos de acuerdo y dijimos que íbamos a tratar con esos estándares? Marco creo que estuvo levantando la mano. Le doy pase a Marco. Coméntanos, Marco. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches con todos. ¿Se me escucha, ingeniero? Sí, ¿no? Sí, te escucha fuerte y claro, Marco. Ingeniero, ahí en el tema que acaba de mencionar, por ejemplo, en lo que es solidez al lavado, ya de línea, la ATCC, que es la Asociación Americana de Técnicos y Coloristas Textiles, son normas americanas. Lo que pasa ahí es que la mayoría piensa que la solidez al lavado, por lo que yo he visto en mi experiencia, solamente existe la opción 2A. Deberían, sobre todo en el área de laboratorio, concentrarse, si bien es cierto saber el estándar, ir un poquito más al fondo y conocer las opciones. La ATCC 612A tiene 6 opciones de cómo trabajar la muestra. Por ejemplo, la 2A es una de ellas, pero también está la 1B, la 1A, la 3A, la 4A y así dentro de eso. Hablando solamente de ATCC, lo correcto en el área de laboratorio sería que tengan clara esa parte, ¿no? ¿Qué opción están pidiendo? Porque como usted menciona, cada una de estas opciones va a haber una diferencia aplicativa, ya sea en porcentaje de detergente, cantidad de solución, número de villas, temperatura, tiempo de permanencia en el anderómetro. Eso en todo lo que es solidez al lavado. De igual manera, hay clientes como Lacoste que, por ejemplo, trabajan con estándares ISO. La norma para solidez al lavado en ISO, que es la 105C06, cuenta con 16 opciones. Eso sería bueno, que haya un poco más de conocimiento ya desde el arranque de lo que es los lat bits, ¿no? Para estos controles que le hacen, porque se le hace a los colores difíciles mayormente la solidez al lavado, solidez a la luz, solidez al frote, en esa etapa. Ya que ahí sería lo correcto. Si hubiera algo malo ahí, desde el nacimiento del color,
ya puedes detectar esto, ¿no? Y en todo caso, si no se puede rechazar, gestionarlo y avisarle al cliente que con el estándar que está pidiendo, de repente tengo una buena luz, una buena solidez a la luz, una buena solidez al frote, pero en el lavado voy a tener problemas, ¿no? Informarle desde el inicio. Eso sería lo correcto. Así es. Muchísimas gracias, Marco. Así es. Ven ustedes, queridos participantes, que normas tenemos, sea en ATCC, en ISO. Lo importante acá, como vuelvo a repetir, es que con sus clientes tienen que entenderse cuál de ellas van a utilizar y cuál específicamente, porque ahí tienen los protocolos. Y de esas especificaciones, ustedes pueden elegir el que más se acomode al usuario, porque finalmente estas pruebas son simulaciones de lo que va a sufrir la prenda ya en uso doméstico, por ejemplo. Lo importante que tienen que tener claro acá es que tienen que ponerse de acuerdo desde un inicio, antes de que se desarrolle la producción. Muchos de los problemas en la mayoría de las fábricas es no leen estos protocolos o exigencias de los clientes o no se ponen de acuerdo y después ya con los productos en curso, incluso que tienen problemas, terminen ¿qué? En conflictos, porque el cliente se siente mal servido, mal atendido, piensa que le han engañado, mientras que de la otra parte, que estamos en producción, ya no podemos reprocesar, ya no hay solución alternativa, entonces muchas veces termina en rompimiento de ¿qué? De relaciones comerciales con un potencial cliente. Entonces no podemos llegar a eso. Tenemos que tener las cosas claras desde un inicio. Estándares hay y podemos adecuarlas. Lo que sí, dedíquense un poco al inicio a cumplir, a ponerse de acuerdo con qué estándares van a trabajar para poder satisfacer al cliente. Y qué tipo de pruebas, porque incluso pueden haber pruebas que estén fuera de estos protocolos, pero si convienen con el cliente, ¿cómo lo van a hacer? Y están de acuerdo, también es válido. Son pruebas de alguna forma más empíricas, pero también es válido. Mejor, pero cuando se trabaja con clientes internacionales, definitivamente tienen que ser a través de normas internacionales y estandarizadas. ¿De acuerdo? Por eso es muy importante que nuestro punto número 1 nos enfoquemos en las necesidades del cliente. 2. Involucramiento de la alta dirección y los mandos medios, es decir, de la gerencia, de las jefaturas, porque este es un sistema de aseguramiento de la calidad, si ven ustedes, es un sistema de aseguramiento de la calidad. Entonces, en todo sistema, para que funcione, porque muchas veces la iniciativa puede estar desde la jefatura de control de calidad, pero como no llegó a los oídos de la dirección o la dirección tenía otro enfoque, no aterriza bien, no se desarrolla este proceso, esta iniciativa. Queda medio camino y que genera insatisfacción ya con el personal interno o a veces no valoran. Entonces, este tipo de metodologías tienen que ustedes sustentarlos si están en una jefatura intermedia ante la gerencia. Y la gerencia dice, sí, por consenso en el directorio hemos adoptado trabajar con esta metodología. ¿Y por qué? Porque este trabajo no es de una semana, de un mes, es un trabajo de mediano y largo plazo. Si ustedes, por ejemplo, se involucran con el ISO 9001, versión 2015, por ejemplo, y van a desear o implementarlo en toda la fábrica, tiene que haber todo un trabajo y un acompañamiento también por personas entendidas en el tema, que los ayude a desarrollar esta metodología. Pero solo eso va a ser posible, como vuelvo a repetir, a través del involucramiento de la alta dirección. Otra forma como se desarrollan este tipo de sistemas es por la exigencia del cliente, ¿no? Hay clientes europeos, etcétera, que requieren una certificación GOTS, qué sé yo. Entonces, necesitan de alguna forma
poder alcanzar otros niveles de producción con otros estándares de calidad, exigen a la fábrica, y por lo tanto la gerencia decide incorporar estos sistemas. Es lo común que ocurre, pero también he visto, y es mejor aún, cuando nace de la misma gente, de nosotros, sea que estemos en el área de producción, sea que estemos en el área gerencial, etcétera. Pero puede ser incluso un gerente nuevo que entra, cualquiera de ustedes, o sea, pueden proponer estos sistemas. ¿Por qué? Porque los va a llevar a buen puerto a la empresa, de una manera, de un crecimiento más orgánico y rentabilizar, como les digo, ¿no? A través de la disminución de los defectos. Finalmente, tenemos muchos competidores en el mercado, otros fabricantes. Y entre los fabricantes, quienes llegan a mejores precios, mejores clientes, son los que están mejores equipados. Y mejor equipado no solamente es por la parte de tener mejores maquinarias o mejor personal, sino también es tener qué herramientas, aseguramientos de la calidad tiene. Entonces, de esta forma, podemos lograr desarrollar nuestras áreas de labores. En este involucramiento de la alta dirección, ¿qué se pide? ¿O qué se tiene que hacer? Van a tener que generar los famosos KPIs, Key Performance Indicators, que son las llaves, ¿no? O indicadores de proceso de cada área. Porque ¿qué cosa vas a medir? O sea, a la hora de vas a implementar, pero como eso tiene que caminar, ¿qué vas a medir? Entonces, pero esa medición tiene que ser consensuada en la alta dirección y bueno, pues son ellos los que te van a decir qué es lo que, o en conjunto con su equipo técnico de cada área, decir qué indicadores van a manejar. Y preferentemente debería ser consensuado con las áreas o con cada subárea, ¿no es cierto? Porque finalmente son ellos los que van a desarrollar el trabajo. Tampoco debe ser una serie muy grande de indicadores, sino lo básico, ¿no? 2, máximo 3 por cada área. ¿Para qué? Para que haya un enfoque, haya objetividad y haya algo consistente que puedan lograr. También armar equipos, de repente van a necesitar armar nuevos equipos. Y bueno, que cada equipo pues tenga líderes, conocedores de sus áreas. ¿De acuerdo? 3. La parte 3 de lo que necesitamos es lo que les mencionaba, control de calidad en los insumos. Porque en cualquier área, sea tejeduría, hilatura, lavandería industrial, tintorería, acabados, manufactura, etcétera, necesitamos controlar nuestros insumos. Así como nosotros vamos a controlar nuestros productos en proceso, estos derivan ¿de qué? De insumos que estamos trabajando. Entonces, ¿qué insumos, por ejemplo, podemos controlar? Vamos a ver en nuestra... Estamos poniendo, en el caso nuestro, en un área de tintorería, sea de hilos o telas, ¿qué controlamos, por ejemplo? Las materias primas. Telas. Obviamente puede venir de una tejeduría externa de servicios, o como puede ser de nuestra propia tejeduría, pero igual es una área independiente, que tiene también sus protocolos de calidad, pero no nos podemos confiar, porque muchas veces ocurre que cada área pelea por sus costos. Entonces, tienen errores, tienen fallas, y los trasladan a la siguiente área. Ni no te avisan. Y esas fallas te generan problemas muy severos. Entonces, a pesar que ellos tienen sus propias áreas de control de calidad, nosotros tenemos que tener aleatoriamente nuestras inspecciones en tela cruda, por ejemplo, en telas sin tratar, o si producimos hilos teñidos, en nuestros hilos crudos también.
resistencias, irregularidades, en caso de telas, agujeros, exceso de manchas de aceite, etc. Los lotes, cada lote cambia, por ejemplo. Entonces hay que verificar la absorción tintoria, etc. Otra de las áreas otro de los insumos que tenemos que controlar son los químicos y auxiliares para textiles. Utilizamos un número bastante alto de auxiliares textiles y químicos, ¿no? Jabonadores, dispersantes, secuestrantes, etcétera, etcétera. O colorantes también, porque todos estos productos o insumos, estos insumos, vienen también de una fábrica en el cual ha sido procesado. Pero esos procesamientos también son por batch, por lotes, y no necesariamente son iguales. Entonces, eso implica que son susceptibles ¿a qué? A fallas, a errores. Un colorante del lote A que nos ha venido y hemos utilizado durante 2 semanas y es cambiado por un lote B, si no es evaluado e ingresa por error con la misma fórmula, ¿qué nos puede dar? Un severo problema de fuera de tono. O sea, la tonalidad no es consistente. Por eso es importante armar un protocolo de control de calidad. Todos estos variables, todos estos insumos se controlan a través de protocolos. Y cada uno de estos protocolos dice qué tengo que hacer. A la llegada a la fábrica no se apertura ningún envase, sino por el personal indicado del laboratorio y tiene que tomarle, por ejemplo, en caso de químicos o, por ejemplo, auxiliares, los sólidos presentes, la apariencia, el pH, la densidad, etc. Y solamente si cumple estos parámetros puede pasar al área de almacén de químicos habilitado y con un sello de aprobación por quien corresponde. Lo mismo con los colorantes. Fíjense acá, incluso la calidad del agua. Cualquiera diría, pero ¿qué tanto problema nos puede dar el agua? En un proceso de tintura es vital. Nuestra tintura y los demás subprocesos se utiliza agua y no cualquier agua, es un agua tratada, agua blanda. Las cantidades de dureza en calcio y magnesio, por ejemplo, en contenidos de bicarbonato, etcétera, inciden en la calidad final de nuestra tintura. Entonces, el control incluso no es que se haga una vez a la semana, una vez al mes. Se hace en el día hasta 3 veces. Hasta 3 veces para verificar que todo el agua para proceso está en las condiciones óptimas. Todo eso a través de ¿qué? De protocolos. Se arman protocolos, se designan personal que tiene que hacer estos controles y los jefes y los supervisores están permanentemente yendo a verificar que se cumple. Porque el no hacerlo nos involucra y puede redundar en ¿qué? En la generación de productos no conformes, productos rechazados. Y eso, vuelvo a repetir, es un sobrecosto muy alto. Entonces, poco a poco ustedes tienen que involucrarse, si es que no lo están haciendo, en cada uno de estos aspectos. Y si lo están haciendo, verifiquen qué más pueden hacer. Porque no significa que es un trabajo adicional, sino tienen que enfocarse en lo que realmente es gravitante. Y estos 4 puntos definitivamente lo son, si es que están en un área de tintorería, lavandería, tintorería de hilos, tintorería de tela, sea tejido plano, sea género de punto. ¿De acuerdo? ¿Dudas, preguntas, consultas? Hasta acá los leo, los escucho. También es importante que ustedes a través de sus experiencias propias nos puedan decir, ingeniero, yo estoy en esta área o en esta empresa y yo trabajo de esta manera. Entonces, para poder adecuarlo y también orientar esta presentación a lo que ustedes hacen. ¿Para qué? Para que sea más aprovechado, ¿no? Esta charla. Porque iríamos al punto exacto. Leonardo, le cedo, puede levantar. Buenas noches, ingeniero Arnaldo. Yo soy de Honduras,
trabajo para una empresa transnacional y me interesa la parte que está presentando en control de calidad en insumos. Nosotros tenemos un sistema de gestión de calidad que hace que todos nuestros procesos, cuando tenemos nuevos lotes de hilaza o nuevos lotes de colorante, hagamos un proceso de validación. Este proceso, yo obviamente me interesó el tema de esta capacitación y mi área es planeación, yo soy jefe de planeación, pero nosotros seguimos un protocolo donde necesitamos validar, ya sea por lote de hilaza o por colorantes, 2 batches o 2 partidas en Orgatex. Esto me lleva a mí a hacer un color white y un navy o un black. Yo siempre he cuestionado al gerente técnico de tintorería porque pasamos el proceso de validación, calidad nos aprueba el insumo, pero después necesitan ir controlando los siguientes colores. Nosotros tenemos clientes como los que mencionó anteriormente con estándares bien altos, clientes que a nivel de laboratorio seguían por estándar o por continuidad. Entonces, si rompemos una de las dos, es un rechazo. ¿Qué más se puede implementar o qué tan rápido podría un equipo técnico trabajar para lograr tener todo listo para un nuevo, en este caso, un nuevo lote de hilaza? Bien, Leonardo. Fíjese que siempre hay algo por hacer, siempre. Y acá en la industria textil, lo que me ha enseñado estos 24 años es, cada fábrica tiene sus particularidades, pero también la experiencia en las diferentes fábricas nos hace ver cosas puntuales, porque como le decía hace un momento, ¿no? Con el enfoque de las necesidades del cliente y de los productos que se hacen, se pueden hacer controles puntuales para eso. Esto es en rasgos generales, o sea, los control de calidad de insumos, pero después de control de calidad de insumos, porque lo que buscamos es la reproducibilidad, la repetibilidad del color y que salga en la calidad que espere el cliente, también tenemos protocolos internos ya que va desde laboratorio a tintorería, de tintorería a acabados, que también hay que cumplirlos. Hay que hacer un checklist y hacer los controles incluso durante el proceso. Entonces, para decirles qué más hacer, lo primero que tendríamos que es revisar cómo están trabajando y qué es lo que necesita el cliente y de esa manera darles esos alcances. Yo pienso que podemos coordinar, Leonardo, con mucho gusto. El Instituto Privado de Tecnología Textil es precisamente una organización que da este soporte a las diferentes empresas. Podemos conversar y no tenga duda, tenemos hoy en día la virtualidad, el WhatsApp, podemos hacer una reunión aparte para ir puntualmente a lo que ustedes están haciendo y darles ideas que les puedan de seguro servir y mejorar en lo que están haciendo. Claro que sí, con mucho gusto, pero tenemos que entenderlo más. ¿Ok? Entonces, ahorita hemos visto la importancia del control de calidad de insumos. Vayamos a la estandarización de nuestras fórmulas, de nuestras plantillas, de nuestras curvas y de nuestras rutas de proceso. Porque de eso se trata, ¿no? O sea, una planta que trabaja cantidades, por ejemplo en Honduras, ahí está Gildan, ahí está Fruit del Loom, tienen varias fábricas de talla mundial y son cantidades enormes. No sé, Leonardo, ¿usted en cuál de las fábricas está y cuánto producen, por ejemplo, por día o por mes y qué tipo de tejido? Nos ayudaría también, por ejemplo, para
compartir con el resto de nuestros participantes? Tenemos, bueno, trabajo para Gildan. Tengo 16 años de experiencia en el área de planeación. Tenemos un parque industrial que produce hasta 4 millones de kilos a la semana. Estoy en una planta con capacidad para 900,000 kilos semanales. 900,000 kilos semanales. Sí, Imagínense, 900 toneladas semanales. O sea, lo que alguna fábrica intermedia hace en un mes, ¿no? Así es la capacidad que tiene Gildan. Entonces, cualquier ahorro y mejora a este nivel de producción es grande, es grande. Y lo felicito, Leonardo, porque usted, siendo del área no necesariamente de producción, está involucrado y está tratando de llevar mejores cosas para su fábrica. Qué bueno. Y así debe ser, ¿no? Lo felicito realmente. Y que nos sirva esto porque, como le digo, todo lo que vemos acá, hasta de una fábrica pequeña que puede estar produciendo, como les digo, 100 toneladas semanales, hasta una que está produciendo 900 toneladas semanales, nos va a servir. Pero todo se basa en la estandarización, y en esto sí Gildan está muy avanzado, pero también hay que ver qué cosas más se pueden hacer, porque tenemos fórmulas, ¿no? Finalmente, nuestra receta o lo que vamos a teñir, lo que vamos a utilizar en las cantidades de auxiliares, en la cantidad de químicos, de colorantes, y en qué etapas, cómo los vamos a dosificar, están plasmados en una receta. O también algunos lo llaman plantilla, ¿no? Porque una receta solamente algunos coinciden como la fórmula de los colorantes que va a usar. Y la plantilla ya está involucrada lo que es el pretratamiento, la tintura, los tratamientos posteriores, etc. Entonces, estas plantillas tienen que estar desarrolladas para cada color o para cada gama de color, si es que no queremos tener muchos. Pero tienen que haber sido probadas por nuestra área de desarrollo, o sea, de laboratorio, y también probadas en planta, porque no es que muchas fábricas que son nuevas, no tienen mucho tiempo, o de repente tienen tiempo, pero no están organizadas apropiadamente, como las hay muchas, están muy desorganizadas y tienen diferentes formatos, diferentes recetas, utilizan diferentes combinaciones de colorante y no las estandarizan. Están básicamente a merced del jefe de operaciones o del tintorero o del jefe de tintorería que pueda venir. Y cada quien cambia a su manera, porque no hay una bibliografía específica que te diga cómo trabajar estas cosas. Muchos son de las experiencias. Pero eso hace que la planta sea desordenada y sobre todo tenga niveles de retrocesos altos, niveles de no conformidades altos. Y cada vez que se va el jefe, se generan más problemas cuando entra el nuevo, y es más, trae nuevos productos, nuevas formas de trabajo, condiciones propias de la persona, más no de la fábrica. Entonces, nuestro enfoque debe ser trabajar con lo que ya funcionó, y si se hacen mejoras, que se hagan a través de pruebas, pero ir hacia la estandarización, hacia la uniformización de nuestros procesos. Por lo tanto, debemos tener protocolos sellados, es decir, inamovibles por un buen tiempo. No significa que no se puedan cambiar. Y si se cambian, tienen que ser a través de pruebas específicas, pruebas de laboratorio a planta, pruebas de primera producción, segunda producción, tercera producción. Ya cuando vemos que hasta la tercera producción camina muy bien, porque también en esto tiene que ver hasta la maquinaria que se tiene en cada fábrica. No todas las fábricas tienen el mismo tipo de máquina. Entonces, todo este conjunto de variables se sintetizan en esta receta, o lo podemos llamar plantilla, donde están las fórmulas y los procedimientos de adición. Y como ya están probados, quedan plasmados. Así cambien de operario, así cambien de supervisor, así cambien de jefe, no se cambia esto. Eso es estandarizar. A eso se tiene que ir. Muchas fábricas ya lo han logrado, pero otras aún no. Y a las que no han logrado, yo les invito a que vayan hacia ese camino. Estandarizar sus fórmulas.
Lo mismo pasa con las curvas. Leonardo nos hablaba de un sistema de gestión muy interesante que también se llama Orgatex de CETES, ¿no? Muy bueno, donde una persona puede ver el comportamiento del tiempo y temperatura, que lo llamamos curva de proceso en tiempo real, incluso puedes grabarlos, imprimirlos y puedes visualizar y hacer el análisis de esa curva, cómo se comportó dentro de la máquina, las presiones, las velocidades, la temperatura, etcétera, variables que en condiciones de otras fábricas que no las tienen es difícil observar. Pero esto es importante, ¿por qué? Porque dentro del Orgatex, o si no lo tienen, simplemente en el programador de cada máquina, también se tiene que plasmar una única curva para un grupo de colorantes y estandarizarlas. Y que éstas sean probadas y sean también invariables por un buen tiempo, que no se modifiquen de una manera subjetiva. Si hay que modificarlo, tiene que pasar por un protocolo de evaluación, control, pruebas, y recién, si esta nueva prueba resulta mejor que la anterior, podré reducir la curva, podré hacer el cambio de la curva de teñido, por ejemplo. De esa manera. Pero en plantas que no están estandarizadas, vamos a encontrar ¿qué cosa? Que número uno, las curvas los ingresa el jefe de planta. Pero también si son máquinas manuales que no están automatizadas, no tienen este sistema de Orgatex, por ejemplo, están a merced del operario. El operario ingresa, puede cambiar los valores, los parámetros. Entonces empieza a degenerarse. Entonces, en esas condiciones, ¿cómo podemos tener una planta, una tintorería controlada? No hay forma, ¿verdad? Y si está descontrolada, de repente el operario, con su poco conocimiento que tiene, pero buena intención, dice, no, yo haciéndole un enjuague menos o solamente haciéndole un enjabonado a 80 grados, yo ahorro tiempo y me queda bien. Para él le queda bien. Pero después, cuando hacen la prueba de lavado, resulta que la solidez está mal. Peor aún su colega en un turno lo hace de una forma y él lo hace a otra forma. No hay consistencia, por lo tanto no va a haber reproducibilidad del color. Los tonos van a ser diferentes. Y al final, por temor a decirle, bueno, yo lo estoy haciendo a mi manera, no saben qué ocurrió. Simplemente hay una falla y hay que reprocesar, hay que retintar, hay que agregarle colorantes y productos químicos. ¿Y eso se traduce en qué? En sobrecostos para la empresa. Por eso siempre digo, incluso las curvas tienen que estar estandarizadas. Y de ser posible, porque estas curvas se traducen en un programa que se ingresa en el programador, en el software, en la memoria de la máquina, estas tienen que tener una llave, es decir, no puede ser que cualquier persona pueda, o cualquier operario pueda manipularlos. Hay que evitar eso. Alejo Rojas nos dice, buenas noches, ¿pueden compartir la plantilla? Claro que sí, le vamos a, está tomando nota nuestra coordinadora, le vamos a enviar el ejemplo de una plantilla, ¿no? Que se tiene. Es solamente de referencia, ¿no? Ustedes pueden acondicionarlo a su fábrica, no hay ningún problema. Entonces, tenemos por un lado estandarización de ¿qué? De fórmulas. Ahora, dentro de esta plantilla que hemos hablado, están las fórmulas. Y para colocar las fórmulas adecuadas, también hay todo un protocolo para la selección de colorantes. No es que se me antoja hacer un azul marino con un amarillo brillante, con un rojo 195 y con un navy de ciertas características, ¿no? O sea, la fórmula está en función a un resultado que se necesita y tiene que estar bien pensado y también probado, porque tenemos amarillos de diferentes características, monoclorotriacinas, vinilsulfón, etcétera, brillantes o rojizos. Entonces, no puedo combinar por combinar. O sea, esa combinación que se llama, en algunos casos lo llaman la paleta de colorantes o de colorantes, ¿cierto? Tiene que estar también estandarizada. O sea, en qué casos y con qué tipo de colorantes trabajo. Y para qué estos colorantes, en qué colores puedo utilizarlos. No necesariamente, no voy a utilizarlos en todos los colores.
La falta de ese análisis y de esa estandarización hace que también un laboratorista trabaje con uno, el otro con otro y tengan, por ejemplo, para el mismo color dos fórmulas diferentes o viceversa. Entonces, eso hace que se degenere y, peor aún, no tenga reproducibilidad templada. Entonces, tenemos que estandarizar nuestras fórmulas y estas fórmulas están incluidas dentro de la plantilla. Aparte están las curvas, ¿cierto? Y finalmente, las rutas de proceso. ¿Qué son las rutas de proceso? Es la secuencia de máquinas que voy a diseñar por el cual va a tener que pasar mi producción. Por ejemplo, si es una tela en género de punto y va a tener un acabado en abierto, va a tener, podría decir, ¿no? La primera máquina va a ser la abridora necesariamente porque ha sido tejido de manera circular, hay que hacerlo abierto. Después la segunda máquina puede ser la rama, el tenter, ¿no es cierto? Pero también podría yo entregar el producto final solamente salida de rama, enrollado o pegado. Pero puede ser que haya otra ruta alternativa en la que yo le entregue después de rama con un compactado en abierto o un sanforizado. O de repente tengo un artículo que es muy distinta a esta y necesita abridora, rama, una flizadora o percha, decimos acá en Sudamérica, y después nuevamente rama. Se dan cuenta que cada tipo de producto, según la calidad, la apariencia, la textura, necesita que se le diseñe una ruta específica de trabajo, porque yo lo que no puedo hacer es una producción del mismo cliente, la misma tela, llevarlo por una ruta y otra llevarlo por otra ruta. No, tengo que especificarlo. Y eso tiene que estar impreso en la hoja de ruta. ¿Para qué? Para que sepan desde un inicio, porque dentro de la fábrica no hago solamente ese artículo, hago varios. Por lo tanto, cada artículo tiene una ruta específica de tintorería y de acabado. Solo de esa forma se pueden cumplir los parámetros y exigencias del cual estamos hablando. Entonces, fíjense ustedes cuán importante es estandarizar nuestras fórmulas. Estas fórmulas están incluidas dentro de una plantilla, estandarizar también esas plantillas, estandarizar nuestras curvas de tintura, estandarizar nuestras rutas y dentro de las fórmulas también hay fórmulas para tintorería y fórmulas para el acabado, por si acaso. De la misma forma, tengo que estandarizar. Esta estandarización parte porque primero hay un análisis técnico, después hay unas pruebas, después de estas pruebas hay resultados, pero no resultados en la primera, sino a la segunda, la tercera, y hay consistencia en la obtención de la calidad que se espera. Solo en ese momento se estandariza. Y para decir que esté estandarizado, se imprime en un folder, en un file, que esté a la vista del usuario, que sea el operario, el supervisor. También se tiene en el sistema. Hoy en día todas nuestras fábricas trabajan con un sistema de producción en el sistema y es de conocimiento de todos. Y tiene que estar sellado y firmado por las gerencias de cada área, ¿no? Y si tienen en su fábrica una área de sistema de aseguramiento de la calidad, son estas personas los llamados a desarrollar estos protocolos de estandarización. ¿De acuerdo? Solo así. Y si hay que cambiar, porque nada, como les vuelvo a repetir, las telas, las exigencias, la moda, genera cambios. Y naturalmente se pueden cambiar, se pueden mejorar. Pero siempre tiene que estar basado ¿a qué? A pruebas. Pruebas. Ok, ¿alguna duda, comentario hasta este punto? Los leo, los escucho. Entonces, vamos pues. El quinto ítem está referido a los costos de la calidad. Naturalmente, cuando hacemos calidad, hacemos sistemas de aseguramiento de la calidad,
Muchas veces no nos preguntamos qué tanto puedo incurrir en los costos, pero son costos necesarios, pero también no puedo incurrir en sobrecosto, o sea, tener demasiada gente haciendo control de calidad, teniendo demasiados instrumentales que de repente puedo tercerizar, no necesariamente tenerlos. Por ejemplo, un fadeómetro es un equipo caro para la solidez a la luz y de repente mi producción no es tanto y no necesito, pero puedo tercerizar, entonces prefiero no tener un fadeómetro. Un landerómetro sí, ¿no? O sea, para hacer los lavados, eso sí es más rutinario, eso sí debería tenerlo. Entonces también hay que buscar la manera de ver cómo armo mi laboratorio de control de calidad, ¿no? Con qué cantidad de gente, cuáles van a ser los protocolos, en qué etapas voy a tener las personas para la inspección, qué equipamiento voy a tener, pero tengo que tener claro que tiene que haber un punto de equilibrio en los costos. Acá hay un cuadro bastante interesante, ¿no? Cuando no se hace, hay fábricas en las que no se hace mucho control de calidad, tienen muy pocas personas o tienen una sola persona. En plantas pequeñas he visto a veces que tienen una persona que dice que hace control de calidad y está corriendo para acá, haciendo las pruebas de estabilidad dimensional, por otro lado haciendo solideces, no puede inspeccionar la tela porque finalmente los mandan así. Cuando eso sucede, cuando tienes muy poca inversión en calidad, tus fallas son altas. Es decir, tus rechazos, la incomodidad de tus clientes finales va a ser alta. Porque definitivamente con un sistema deficiente de calidad se te va a pasar muchos problemas. Y si hablamos como es el caso de nuestro ejemplo, una planta de tintorería y acabados, no solamente son los problemas que se generan en esta área, sino las que vienen de hilatura, las que vienen de tejeduría también. Entonces ya van sumando los problemas. Entonces no solamente voy a tener problemas de tono, de manchas generadas en las máquinas, contaminaciones, teñidos irregulares, etcétera, sino también va a decantar qué cosa, problemas que vienen de las fallas de agujas, de manchas de aceite, roturas en el tejido, irregularidades que vienen del hilado, resistencia que vienen del hilado, pilosidad que vienen del hilado, etcétera. Entonces tampoco puedo pretender tener una persona y pensar que voy a sacar una buena calidad y mi cliente va a estar satisfecho. No lo va a estar, definitivamente, no lo va a estar. Muchas veces el cliente no te dice, simplemente cambia de servicio, no te manda producción, ya no tiñe contigo, se va. Pero te hace una mala imagen porque dicen aquella tintorería, su calidad es malísima, no sirve, no vayan, ¿no es cierto? Entonces no podemos estar en ese extremo. Ahora, también he visto fábricas de mucha data, mucho tiempo, para clientes súper exigentes, pero que se van al otro extremo. Hay demasiados controles en cada etapa y la producción de tela, sobre todo en género de punto, lo controlan al detalle, no admiten ninguna arruga, ninguna malformación, son poco tolerantes con los niveles de estabilidad dimensional y revirado o twisting. Entonces, hay una sobreexigencia, o con el tema del matching, ocurre eso, ¿no? Lita quiere participar. A ver, Lita, ¿le escucho? ¿Le escuchamos? Sí, buenas noches, ingeniero. Buenas Eh, noches. he empezado a trabajar en una empresa donde constantemente cambian los proveedores de colorantes y principalmente esto nos afecta, ¿no?, en la tintorería porque al ser los colores casi iguales, entonces al inicio pensábamos que podíamos usar las mismas recetas para obtener los colores, ¿no? Sin embargo, cada vez que cambiaba de proveedor el empresario, nosotros teníamos que volver a hacer unas recetas. Y como usted dice, ¿no?, que muchas veces el cliente cuando no le gusta el color que solía comprar, ya no te pide, ya no te manda a hacer. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo nosotros podríamos sistematizar esa evaluación de los proveedores, ¿no? Para evaluar, uno,
a nuestros proveedores y tener mayor control sobre eso, ¿no? Gracias por su pregunta, Alicia. Fíjense que mi primera recomendación es, no vayan a eso de comprar. Tienen que ustedes sentarse con el dueño, porque normalmente en estas plantas los dueños o el área de logística, por disponibilidad de repente, compran colorantes. Entonces, tienen que hacerle entender ustedes como parte técnica que el colorante o los colorantes son insumos muy, muy sensibles y de alta importancia para la tintorería. El cambio de colorantes de un fabricante a otro, que se pueden equiparar, claro que se pueden equiparar, pero toma tiempo. Pero si se usa de una manera así continuada de esta forma, les va a incurrir necesariamente en incrementos sobre costos por reproceso, porque varían. Entonces, tienen que convencerlo, buscar a ellos que sus compras sean más espaciadas. Yo sé que al inicio cuesta, porque no es como ir a la esquina, a la bodega y comprar, deme medio kilo de arroz y vas a la otra y también medio kilo de arroz. Bueno, al final te comes ese arroz, pero no, en tintorería y en procesos químicos no es así. Entonces, tienen que tener un lote específico. Ok, no estamos diciendo que ese lote les va a durar un año, puede que sea 2 semanas, un mes, ya, no importa, pero que no sea de cambio inmediato, ¿ok? Segundo, el protocolo para poder hacer este control de calidad, obviamente si estamos hablando desde el mismo color index, el mismo colorante vamos a llamar que es el amarillo reactivo, el color index 145, que se usa comúnmente, de una casa comercial X con una casa comercial Y, ¿no? Que tienen, como nombres van a tener diferentes, pero químicamente es lo mismo. A su llegada, lo que ustedes tienen que hacer necesariamente es la evaluación de la absorción tintoria. Tienen que tener un material base siempre la misma, es decir, algodón 100%, si estamos viendo en ese caso, o poliéster 100%, si van a hacer colorantes dispersos, pero tener una misma base, de manera tal que cuando ingrese, con el colorante que usted está trabajando, tiene que hacerle por lo menos 3 evaluaciones, a 0.1%, a 0.5%, al 2%, y si es al 5%, mejor. O sea, tener en esa misma evaluación, hacerla ese porcentaje. El colorante que usted está usando a la par con el colorante nuevo que está ingresando. Y usted va a ver el nivel de absorción tintoria, incluso la modificación de la tonalidad. Si hay una diferencia menor al 3%, entonces sí lo podría trabajar incluso de equivalencia porque no se va a notar mucho el cambio. Pero si es de 3-5% hacia arriba, definitivamente va a reformular. Es otro colorante. A pesar que es el mismo cromóforo, pero es otro colorante. Entonces tiene que hacerlo de esa manera. Pero fíjese hacer esas iteraciones todos los días y en todos los colorantes. Y por ahí falla algo, eso se va a traducir rápidamente en blanco. Entonces mi primera recomendación es no hagan compras de esa naturaleza. Y lo peor es que a veces se te va quedando en tus almacenes un poco de este colorante, un poco de aquello, y al final es más pérdida que ganancia, ¿de acuerdo? Entonces convenzan a los dueños a trabajar de una manera organizada, ordenada. Incluso hay algunos que importan sus propios colorantes, entonces tienen un lote ya uniforme para medio año, por ejemplo, ¿no? Eso es mejor que trabajar como están trabajando actualmente. Ok, estábamos en la etapa de evaluar costos de calidad. Decíamos que el no evaluación o tener deficiencia de personal, de equipamiento, nos trae costos altos de calidad por fallas, porque estas fallas se van a detectar en el consumidor final o nuestro cliente interno o externo, y eso van a ser reposiciones o devoluciones que es caro. Por otro lado, también tener un exceso de control de calidad. Por ejemplo, si no me están admitiendo, no tengo tolerancia prácticamente en nada, voy a tener que reponer tela, fallar. Entonces estamos hablando ya de telas acabadas, por ejemplo, de prendas, dependiendo en qué etapa se haga. Cuando el cliente final de repente no tiene esa exigencia. Entonces muchas veces los brokers, porque hay brokers de calidad, o dentro de la misma empresa a veces nuestros jefes de calidad son muy parametrizados, obviamente quieren defender su área, quieren defender su trabajo, pero ya exageran. Entonces hay que ponernos en el contexto de que este es una empresa, es un negocio.
vive de la rentabilidad. Y si tú pierdes material que puede ser trabajado, pero por no haber negociado ese margen de tolerancia, lo vas a desechar y lo vas a tener que reponer, el material es mucho más caro. Entonces no vayan a ese extremo tampoco. Tienen que buscar un punto medio en el que el costo sea beneficioso para la empresa. De eso se trata, de esta mirada hacia los costos que generamos por el control de calidad. Tenemos en el sexto punto, utilización de los sistemas de gestión de calidad. Hoy en día hay diversos proveedores que nos pueden generar sistemas automatizados o puede ser sistemas de gestión como les repetía, ¿no? Un ejemplo es el ISO 9001 versión 2015, que puede ser aplicado. Entonces, hoy en día tenemos en las redes, tenemos en YouTube, si ustedes quieren implementarlo, podrían hacerlo de esa manera, aunque lo más fácil y lo más razonable es dejarse llevar por equipos o personas que ya hayan implementado este sistema y les hagan esa transferencia tecnológica. ¿Por qué debemos implementar sistemas de gestión? O sea, sistemas, todo es complejo, pero son varias unidades, son varios protocolos que vamos a tener que llevar adelante, ¿no es cierto?, para su implementación. Porque nos permite definir nuestras tareas diarias, es decir, nos dice cómo hacerlo, cómo evaluarlas. Es parte de la estrategia organizacional, por eso le decía que este sistema inicialmente podrías hacerlo de repente como un ensayo, un ejercicio en tu área de control de calidad, o en tu área de laboratorio, o en tu área de tintorería. Pero para que tenga durabilidad y consistencia y supervivencia en el tiempo, es mejor que venga desde la alta dirección, ¿no? Desde la alta dirección se implementa y se trabaja durante todo, si es posible, la vida útil de la empresa, ¿no? Eso definitivamente nos va a llevar de un estado 1 a un estado 2 superior. O sea, todos quienes hemos implementado en algún momento sistemas de gestión, nos ha permitido cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de trabajar más ordenado, más organizado y sobre todo reduciendo esos costos del cual estamos hablando. ¿De acuerdo? Eso nos permite estos sistemas de gestión. Los más recomendables en calidad, desde mi punto de vista, desde mi experiencia, puede ser la ISO 9001, puede ser la FQM de Europa, ¿no? La European Foundation Quality of Management, que también ayuda más enfocado en la gestión, está más enfocado en procesos. O también si es netamente para calidad, ¿no? Ya con la utilización de indicadores, con la utilización de toda la información que se desarrolla, puede ser con Six Sigma o Lean Six Sigma también. Como les digo, esto está al alcance de todos. Lo pueden hacer de una forma empírica, valiéndose de lo que existe en información en el medio, para un inicio. Ahora, si quieren hacerlo con rigurosidad y quieren certificarse incluso, entonces se dejan llevar de la mano por las organizaciones que están acreditadas para implementar estos sistemas. ¿De acuerdo? El séptimo punto es adoptar un subsistema de mejora continua. O sea, porque el sistema que acabamos de hablar de aseguramiento de la calidad es integral, es para toda la organización, es para toda la empresa, es para toda esa unidad de negocios. Pero como actividad ejecutora, es decir, ¿cómo hago? Por ejemplo, nuestra participante nos decía, tengo un problema de cómo voy a abordar el tema de evaluar estos colorantes porque continuamente me cambian. Tengo dos formas.
Una es asistir a alguien que ya los haya implementado y conoce bien este tema y nos ayude a adoptar el protocolo. La otra es a través de un sistema de mejora continua, por ejemplo. El ciclo de Deming, ¿no? Y con la utilización del diagrama de Pareto. Yo tengo un problema y empiezo a delimitar mi famoso 80-20, es decir, voy a hacer un listado, vamos a hacer de 10 puntos que me está generando problema, esa actividad o esa no conformidad. Selecciono, por ejemplo, a los 2 de mayor impacto que podrían traducirse en la resolución de este problema y ataco a esos 2 problemas. Le busco solución a esos 2 problemas. Porque Pareto nos dice, ¿no? Y por experiencia le digo, es muy efectivo. Si yo ataco al 20% de mayor incidencia, o sea, que tiene el problema de mayor incidencia, realmente me logra arreglar el 80% de la causa que me generó. Es decir, tiene un impacto de apalancamiento muy alto. Entonces, hago mi lista siempre para delimitar esos 10 o más puntos, que puede ser, ¿de dónde los saco? De la data histórica, o sea, de los problemas que me han ido generando de la data histórica, o también puedo hacer el famoso brainstorming, lluvia de ideas, ¿no? Reúno a mi equipo, a mi gente, a todo el equipo del área y le digo, dígame dónde puede estar el problema. Entonces hago que ellos puedan decir, no, el problema puede venir de la posición A, posición B, posición C, me listan los problemas. Ok, sacamos eso. De ahí saco el 20% de lo que podría tener el mayor impacto y consensúo con todos mis participantes. Ustedes, de todos estos 10, digo 10, pero no es que sean 10, puede ser 20. Entonces, si es 20, agarraré los 4 más de mayor incidencia, ¿no? O si es 5, agarraré 1, ¿no? O sea, se trata de esta correlación del 80-20, el 20% de mayor impacto. Y empiezo a atacar, a abordar ese 20%. De eso se trata, ¿no? De hacer un listado y apuntar a ese 20%. De eso dice Pareto. Es una metodología sencilla, pero que debemos de aplicar. Asimismo también, por ejemplo, este es un ejemplo, porque no significa que solamente tengo estas. Tengo las 4 disciplinas de la ejecución, puedo tener varias fórmulas, varios formatos que me puedan permitir hacer una mejora continua. El otro es el ciclo de Deming, como decía, el diagrama de PHBA. Muchos de ustedes seguramente ya los han visto. Y si no los han visto, es simple, ¿no? Son 4 elementos que nos dicen que planificar, hacer, verificar y actuar. Es decir, me reúno con mi personal, abordamos el tema problema y planificamos. Planificamos, por ejemplo, primero hicimos el 80-20, ¿no? El de Pareto que vimos anteriormente. Ya identificamos cuál va a ser nuestro enfoque. ¿A qué punto específicamente vamos a atacar esa semana o ese mes? Ok, esa sería la planificación. Y dentro de la planificación tenemos que decir qué actividades vamos a hacer para generar el cambio. Eso ya es la ejecución. Es la ejecución. Es decir, alguien tiene que hacer los controles, alguien tiene que ir en planta, alguien tiene que hacer la evaluación, qué datos se van a obtener. Y finalmente, ejecutado durante un tiempo, hay que verificar los resultados. Y con esos resultados veremos si la rueda se mueve o no se mueve. Normalmente debería moverse, porque primero que estamos yendo hacia el indicador o estamos yendo a la variable de mayor impacto que hemos seleccionado. Y si se hace correctamente, debería generar un cambio. Y con ese cambio decidimos, reforzamos el cambio o ya está bien y lo estandarizamos, o de repente en el peor escenario no fue correcta la elección y tenemos que cambiar a otra variable. Y sigue el ciclo. Pero cada vez que hagan ustedes ese tipo de análisis nos va a permitir, ¿qué cosa? Una mejora continua. De eso se trata. Y eso es algo sencillo, pero a su vez difícil de interiorizar. Acá lo difícil es que tu personal que está a tu cargo, tú como jefe de laboratorio, tú como jefe de planta, tú como jefe de planeación, tú como jefe de almacén, esta metodología los expliques
destines un tiempo, porque tampoco es mucho tiempo, pero media hora diaria o media hora o una hora cada 2 días, o en el peor escenario, pues una hora cada semana, lo destines para verificar esto, ya sea en un proyector, ya sea en la pizarra, ya sea hablado, ya sea escrito, pero que todos tus colaboradores puedan desarrollar esta metodología y vean ellos mismos los cambios que están generando, hasta que se haga un hábito, porque esto tiene que ser un hábito, tenemos que interiorizarlo, o sea, cada uno de nuestro personal tiene que estar comprometido, que esa es la forma de hacer cambios dentro de nuestra organización. Entonces ya llega un momento, las fábricas que lo practican o las áreas que lo practican ya lo tienen incluso como parte de su cultura empresarial. Entonces, a eso tienen que llegar, ¿no? Mi invitación es que lo hagan, porque esos cambios que se desean, las ideas siempre van a estar, las voluntades también. Lo más importante es la ejecución. ¿Cómo logramos que nuestros deseos se concreten, se realicen? Es en la ejecución. Y la ejecución demanda consistencia, persistencia, perseverancia. Entonces, eso es lo que debemos de hacer, ¿correcto? ¿Alguna duda, comentario hasta este punto? Ya estamos ya en la octava. Yo sé que es un poco largo, pero desde mi experiencia son cosas que les van a ayudar en armar toda esta gestión de la calidad integral, ¿de acuerdo? Bueno, el octavo punto es definir los indicadores de gestión. Acá tenemos dos formas de generarlo. Lo ideal sería que se consensúe con las áreas y de la aprobación final la alta dirección, la gerencia, el directorio o bueno, pues o el jefe de operación, ¿no? Gerente de operación. Si no es así, si todavía no escalan a ese nivel, pueden hacerlo también internamente. Esto digo cuando no las tienen. La mayoría de las fábricas, sobre todo las que ya tienen trayectoria muy avanzada, las tienen, porque si no, no subsistirían en el tiempo. Pero fíjense que esos indicadores realmente son los que necesita la organización. Porque como dice acá, lo que no se mide, no se mejora. Solo a través de una métrica podemos lograr mejoras. Entonces, ¿qué son estos indicadores de gestión o los famosos KPIs? Son números fríos, pero que vienen ¿de qué? Del análisis de una data histórica que se va desarrollando minuto a minuto, hora a hora, día a día, mes a mes. Entonces, acá son ejemplos sencillos, ¿no? No necesariamente son los que les digo que tienen que tener. Ustedes tienen que ver cuál es lo que quieren mejorar en términos de calidad, en términos de productividad, en términos de asertividad. ¿Qué es lo que quieren mejorar en este año? Por ejemplo, ¿cuál es su plan anual? Y si no, o sea, ¿qué es lo que siempre tienen que medir? Desde mi punto de vista, por ejemplo, en una planta de este tipo, el porcentaje de reprocesos tiene que estar. Porque como hemos visto desde un inicio, lo que estamos atacando con este sistema de aseguramiento de la calidad, que es reducir esos índices de reproceso. ¿Qué cosas serán, por ejemplo, los porcentajes de reprocesos? No es otra cosa, si lo medimos en kilogramos, como se hace en géneros de punto, en plano, por ejemplo, es metros, pero si lo hacemos en kilogramos, digo, de esas 900 toneladas semanales que produzco, ¿cuántas toneladas reproceso en ese mismo tiempo? Ese sería mi porcentaje de reproceso. Otro podría ser, ¿no? Porcentaje de devoluciones. He despachado a mi área, bueno, si mi servicio, mi unidad de negocios es venta de tela, sería que mis clientes externos me devuelvan tela. O si es una planta integrada, sería mi cliente interno, en este caso el área de manufactura, que me devuelva tela. De 100 batch, 100 partidas que he entregado, o también se puede medir en kilos igual, de 900 toneladas que he entregado, ¿cuántas me devuelven al mes? O en el mismo tiempo, ¿no? O otro indicador podría ser porcentaje de cumplimiento. Es decir,
hemos planificado procesar 900 toneladas, pero realmente ¿cuántas he hecho? ¿Cuántas he producido? ¿Cuántas toneladas? Leonardo está levantando la mano. Lo escucho, Leonardo, lo escuchamos. Un muy buen indicador es el RFT también. Los lotes buenos a la primera. Así es. Así es, A Leonardo. nivel de laboratorio de calidad. Así es. Ese, por ejemplo, es un indicador de repetibilidad del color, decimos, ¿no? El right first time. Es decir, que si yo he enviado de laboratorio, vamos a decir, 100 recetas, 100 colores, ¿cuántas de esas 100 me salieron bien a la primera sin hacerle absolutamente nada, sin matizar, sin reprocesar? Eso es lo que se refiere Leonardo. Por eso les digo, esto de acá es un indicador sugerente, ¿no? Yo no les digo que esto sea todo. Tienen que adaptarlo a sus condiciones y a sus necesidades. Y sobre todo consensuar, y si viene mejor de la alta dirección, perfecto, esa es la condición. ¿Alguien más estuvo levantando la mano? Estuvo... Aparte de Leonardo, creo que hubo alguien más. Ok. Como ven ustedes, para cada Francisco, le escuchamos, Francisco. Sí, mil disculpas y que tuve problemas con la señal. En este también, ingeniero, bueno, nosotros sí me quise bastante involucrar para ver qué punto se podía ver, ¿verdad? En plantas donde se aplicaba tinta directamente sobre la tela. Un proceso, para compararlo con el proceso que nosotros llevamos dentro de la planta. Nosotros nos especializamos más que todo en la sublimación. Tiene que ver, pero nosotros ya definitivamente utilizamos otro proceso químico que pasa de que ya es algo gaseoso, que es tinta a base de agua, se mueve hacia la tela. Ya no es algo que se aplica directamente bajo procesos de calor y todo eso. Nosotros hemos tenido a veces problemas en cuestión de repetitividad y reproducibilidad del color, problemas por, ¿qué le digo? Hay también de nuestros proveedores, sea de tela, sea de papel, sea de tinta, también trabajan directamente con nuestros clientes y ellos nos dicen, estamos en el umbral de tolerancia que trabajamos en cuestión de los mismos clientes que tienen ustedes. O sea, ellos trabajan tanto con un estándar como a los límites de tolerancia. Y después nosotros en el departamento de producción nos toca impactar en eso también. O sea, si ellos están trabajando con una tolerancia, nosotros nos toca trabajar con la tolerancia de ellos. En el departamento de sublimación es súper difícil hacer ese tipo de cosas porque tal vez la tolerancia que le están dando a ellos nos va a afectar a nosotros. Entonces, definitivamente todo lo que hemos visto es bastante aplicable en donde podríamos poner algunos controles de nosotros para asegurar qué tipo de acciones tenemos que tomar a raíz de de las tolerancias con lo que también trabajan nuestros proveedores, porque digamos que es una realidad, ¿verdad? No todo sale dentro del estándar y a veces toca trabajar bajo esos criterios de que hasta dónde se extiende, como lo dijo usted en un principio, lo que quiere el cliente, el grado de tolerancia con el que se le puede dar al producto. Así es, Francisco. Siempre en cualquiera de nuestras áreas hay actividades por hacer. En este caso tuyo particular, efectivamente, el acercamiento al cliente, analizar las tolerancias, está bien. Pero por el otro lado, también nosotros en nuestro proceso, en nuestra producción, tenemos que buscar mejoras continuas. A veces las tolerancias del cliente se acortan, entonces nos exigen más. Pero no tomemos esa exigencia como algo malo, sino como un reto, como un punto de mejora. Entonces, con las ideas que les estoy dando, por ejemplo, el PHBA, les puede ayudar mucho, ¿no? Entonces, busquen los puntos críticos que desean mejorar y qué podrían hacer para mejorar aún sus productos, sus procesos también, porque al final siempre hay una posibilidad de hacerlo.
Siempre hay una posibilidad de hacerlo. Controlar las presiones, controlar la temperatura, controlar el pH, controlar los insumos, de manera tal que puedan perfeccionar a través de la estandarización sus productos. Yo creo que siempre hay un campo de acción. Nunca se limiten a decir, no, ya no se puede más. No, cuando nos cerramos a las posibilidades, nos cerramos también a las mejoras. Y si no, siempre llamar a diferentes, o sea, nosotros como técnicos, todos los días aprendemos. Aquel que cree ser ya la tapa, ya lo máximo, como decimos en algún lado, la última Coca-Cola del desierto, vamos muertos, ¿no? Porque ya es como el árbol viejo que solamente sirve para hacer leña, ya es quebradizo, es duro, es rígido, ya no quieren cambiar. Pero un árbol tierno, una planta tierna es maleable, ¿no? Entonces, tenemos que ser como esa planta tierna, siempre querer nutrirnos más, querer crecer, ser frondosos, y para eso tenemos a nuestros proveedores, tenemos a nuestros amigos técnicos, tenemos al IPTT, tenemos colegas que están en otras plantas similares, y entonces cada una de sus experiencias van sumando y nos van haciendo mejores. Entonces yo les invito a ir siempre por ese camino, ¿de acuerdo? Como ven ustedes, en cada una de las áreas podemos generar indicadores diversos. Lo más importante es tenerlas, medirlas y con esa medición generar mejora continua. Porque si tenemos un porcentaje de no reproducibilidad, vamos a decir el 8%, estoy poniendo un número cualquiera, y deseamos ir al 5% en este año, tenemos que buscar las herramientas. ¿Qué vamos a hacer para lograr ese 5%? ¿No? De eso se trata. Y el siguiente año ya estamos en 5%, ¿qué hacemos para llegar a 4%? Siempre buscar una mejora continua, ¿de acuerdo? De eso se trata el control y la medición. O sea, tiene que haber el personal o el responsable de cada área que esté controlando diariamente o cada batch y esté reportando. Ahora con los sistemas que tenemos en línea o con la virtualidad, hasta en un reporte sencillo y es enviado a través de WhatsApp, es válido. Lo importante es tenerlo y que todos lo entiendan, todos los actores lo entiendan y estén en la jugada, como se dice, ¿no? Es como el partido de fútbol, pero más que partido de fútbol sería como un partido de básquetbol, ¿no? O sea, las anotaciones, tenemos que tener un tablero de control en el cual todos podamos visualizar, porque si no, no sabríamos si estamos perdiendo o ganando. ¿Qué controlamos? Principalmente estos procesos químicos. Durante los procesos u operaciones, en procesos, bueno, pues parámetros de procesos puede ser desde pH, temperaturas, velocidades, tiempos, etc. En operaciones, presiones, velocidades, tiempo también, pero hay que registrarlos, ¿no? Porcentaje, ¿qué medimos? Porcentaje de defectos, el cumplimiento de las normas. O sea, también podemos medir, es decir, si nosotros estamos bajo una norma, en el mes, ¿cuántos hemos cumplido y cuántos no? Tanto especificaciones físicas, especificaciones químicas, pH, hidrofilicidad, resistencia, etc. Hay diversas variables, pero cada variable o cada grupo de variables depende de qué? Del contexto. ¿En qué fábrica estoy? ¿En qué área estoy? ¿Estoy en hilatura? ¿Estoy en tejeduría? ¿Estoy en planeamiento? ¿Estoy en almacén? ¿Estoy en estampación? ¿En qué estoy? Y cada uno tiene sus variables. Lo más importante es definirlas, controlarlas y con ese control y medición hacer mejora continua. Finalmente, apreciados participantes, no descuidemos el recurso humano. Podemos tener las mejores máquinas, podemos tener la mejor infraestructura, podemos tener los mejores clientes, pero si no trabajamos de la mano con nuestro recurso humano, con nuestros colaboradores más cercanos, con el que pesa el colorante, con el que prepara la tela, con el que maneja la máquina, con el que hace la inspección de calidad, con nuestros auditores, si no trabajamos con ellos, ¿ellos qué necesitan de nosotros como gestores? Número 1, capacitación, comunicación, empatía, porque ya esa figura
del jefe imperativo, prepotente, como yo soy el jefe, digo lo que se tiene que hacer y ustedes simplemente se limitan como robots a hacer un trabajo específico, ya no existe. Las generaciones actuales que están en las fábricas ya no son de aquellos que sí estábamos, todavía soportábamos algún trabajo duro. No, simplemente se van. Se van, a veces no te lo dicen, se retiran y pierdes. Hoy en día tenemos que cuidar también ese recurso humano porque tú lo capacitaste, tú lo acompañaste, aprendió a manejar una máquina, aprendió a hacer una actividad, una operación y al año se te va y no te dice por qué. Muchas veces tienen que trabajar no solamente con el área de recursos humanos, sino ustedes mismos y ver por qué hay esa rotación de personal, por qué no logro retenerlo. Y muchas veces se van a dar cuenta que no es por el tema monetario, es el trato al personal, el ambiente, si hay colaboración entre ellos, hay trabajo en equipo o no lo hay. Tenemos que trabajar también con nuestro recurso humano, jóvenes. Tenemos que trabajar con el recurso humano porque son ellos que realmente van a hacer todo el trabajo. Nosotros indicamos, gestionamos, pero cuando no estamos, ¿quién está a la par del producto que va a llegar al cliente? Ellos. Lo hacen bien o lo hacen mal, el resultado es... La industria textil es un trabajo de humanos. O sea, todavía no hay maquinaria que pueda sustituir en todos los procesos. Y posiblemente no las haya en mucho tiempo. Entonces, es fundamental trabajar con el recurso humano, como les digo, de una manera colaborativa, de una manera empática, siempre ponerse en el zapato de la otra persona y enseñarles a ellos también. Hay mucha dinámica, hay mucha presión por el tiempo de entrega, por la exigencia de la calidad, siempre la va a haber. Pero que eso vaya a la par con un buen trato humano, que vaya a la par con una capacitación. Y si ustedes, porque hay que ser sinceros, no todos tienen la posibilidad y tampoco las informaciones como para transmitir. Entonces, sírvanse de entidades, de personas, como nosotros, como el IPTT se especializa en eso. También podemos colaborar en qué, en transmitir en un ambiente específico, presencial o virtual. ¿Para qué? Para llevarlo de un estado A a un estado B. Ese es el sueldo no remunerado que se le da también al personal, como les digo. Muchos de ellos no se van porque por el sueldo, se van porque no crecen como profesionales. Ellos también pueden ser operarios, pueden que no hayan pasado de repente por una universidad, por un instituto tecnológico, pero quieren crecer en sus puestos. Para crecer hay que darle recursos, hay que darle capacitación, hay que darle transferencia de conocimientos para que puedan hacer mejor su trabajo. Entonces tiene un doble beneficio. Uno, puedes retener al personal y otro, vas a mejorar tus productos, la calidad de tus productos. ¿De acuerdo? Entonces, jóvenes, no descuiden este aspecto del recurso humano. Desde la selección, ¿no? Trabajar con el personal, porque no solamente dejarlo al personal de recursos humanos en la selección, sino que involucre a los jefes de área, porque los jefes de área, con su experiencia y sus años de trabajo, saben a buen ojo si esa persona va a responder en esa área. De repente es de almacenes, necesita personas más fornidas, o es de tejeduría, necesita personas de cierta talla, necesita de tintorería, personas que sean más pensantes, decimos, ¿no? O sea, que sean más meticulosos en los análisis, en las cosas de hacer, no lo hacen a la loca, por ejemplo. Entonces, son perfiles que no necesariamente el jefe de recursos humanos o el personal de recursos humanos va a poder filtrar. Entonces, tienen que acompañarlo nosotros de cada área productiva en seleccionar. Como les vuelvo a repetir, la capacitación es muy importante, el involucramiento de ellos con la producción y de nosotros como gestores con ellos, ¿no? Y finalmente motivarlos, porque somos seres humanos. Problemas siempre van a haber, pero mi recomendación siempre será, ¿no? Cada pequeño logro, sobre todo cuando trabajen con este esquema de mejora continua, por ejemplo, con el PHDA, cada logro celebrarlo, realzar lo que ellos están haciendo, ese esfuerzo, para que continúen con esa mejora continua. Y si hay hay un error, alguna falla que ha cometido, obviamente
se le llama la atención, pero de manera individual, no avergonzarlos dentro de un grupo, ¿no? Eso no está bien. Yo siempre digo, ¿no? Hay que llamar la atención en privado y felicitarlos en público. Entonces, es parte de este análisis, de esta ayuda al recurso humano que debemos dar. Esa es mi recomendación, jóvenes. Los escucho, los leo, y si no, ya, bueno, con esto hemos finalizado. Espero que esta charla les haya sido de utilidad. Es parte de mi experiencia, es la colaboración de muchos de mis colegas también, y que sé que de aplicarlo de la manera como les estoy mencionando, les va a llevar de una situación 1 a una situación 2 de mejor posición. Ricardo, lo escucho, lo escuchamos. Sí, bueno, buenas noches. Solamente para reforzar el punto que estaba comentando, muchas veces priorizamos de más en la parte técnica, que no está mal porque al final para eso es para lo que nosotros nos desarrollamos, pero dejamos de lado la parte humana, que son nuestros ojos dentro de la planta y al final son quienes se enfrentan cara a cara con los problemas. Si nosotros los dejamos desarmados, si nosotros los dejamos de lado relegados, nosotros mismos nos estamos tirando el trabajo por la ventana, porque justamente al ellos estar más capacitados, incluso son otros puntos de vista desde diferentes perspectivas que nos pueden ampliar asimismo a nosotros nuestro conocimiento. Podrán no tener la preparación técnica, pero tienen el día a día del procedimiento y saben los pros y los contras de cualquier toma de decisión. Totalmente de acuerdo con usted, Ricardo. Así es. Esa es parte de ser empático como nosotros como jefes. En algún momento los que hemos venido de muy abajo, hemos sido operarios y entendemos perfectamente lo que eso significa. Tener un jefe que te enseñe, que te acompañe y que te diga por dónde hay que ir, no, es un valor incalculable, de verdad que les digo, porque eso deja escuela. Ustedes también son líderes, pero a su vez son maestros y quieren que esos alumnos les recuerden de alguna forma cuando ya no estén en las áreas textiles, ya estén en sus cuarteles de invierno, ese jefe sí me enseñó, ese jefe me acompañó, ese jefe sí me llamó la atención, pero con fundamento, ¿no? Entonces, tenemos que ir hacia eso. No descuiden, por favor, porque eso es vital en la gestión moderna. Creo que Leonardo quiere participar. Bueno, muchas gracias por los conocimientos que nos han transmitido. Creo que el sistema de gestión de calidad bien estructurado y que nuestro personal comprenda en realidad cómo nos va a ayudar, cómo nos va a llevar a avanzar cada vez más es muy importante en toda industria, no solo en la parte textil, en toda industria, pero en nuestro rubro es indispensable este sistema de gestión. Gracias por la hora y media de esta charla. Muy importante, y yo personalmente creo que le voy a sacar mucho provecho. Qué bueno, Leonardo. Es todo un orgullo y un gusto compartir con ustedes. Gracias a ustedes. Gladys, te escuchamos. Ingeniero, buenas noches. Lo que pasa es que mi celular estaba un poco baja la batería, pero estoy con el celular de mi esposa. Soy Manuel, Ah, ok, Manuel Manuel. Carballo. Ya, bien, Manuel. Lo que pasa, ingeniero, a mi punto de vista, como yo le estoy escuchando, ¿no? Es importante, ¿no? Los problemas que pasan en la planta también son de nosotros también, porque todos somos un equipo, todos somos un reto que debemos solucionarlo, ¿no? Y como usted dice, ¿no? Hay que enseñar a las personas de que de todas maneras con valor, con eficiencia, con cosas que se debe, no demostrarlo, ¿no? La capacitación también, ¿no? Gracias a usted también me llevo muchas cosas de la vida también, ¿no? Porque realmente eso es lo que necesita también como peruanos que somos, saber enseñar a las otras personas, porque nadie es perfecto, porque la tintorería, el acabado y todo es un equipo, es una familia donde una empresa tiene que surgir y llegar al éxito, ingeniero, ¿no? Y gracias porque realmente cada día que usted
va enseñando, nosotros estamos capacitándonos, estamos escuchando todas sus cosas, lo que usted ha venido de atrás, ¿no? Y gracias, ¿no? Por todas las cosas que a nuestra persona, ¿no? Que tenemos que avanzar. Es un arte, hay que saberlo valorar, hay que saberlo llegar a esa persona también, ¿no? Que no se vaya el personal, retenerlo, porque de esa persona hay muchas personas que también necesitan también enseñarle también, porque en la perfección nadie es perfecto y todos somos un equipo que tenemos que solucionar, señor ingeniero Ronaldo. Es un gusto Muchas yo gracias, Manuel, por sus escuchar. palabras. Efectivamente es así, ¿no? Somos un equipo, estamos siempre en el mismo barco y hay que enseñar a todos a remar en el mismo sentido para llegar a buen puerto. Les agradezco infinitamente por su atención. Yo con mucho gusto, con mucha humildad, siempre compartiendo experiencias con ustedes. Agradezco a nuestros amigos de México, de Colombia, Ecuador, de Guatemala, de Honduras, El Salvador, de Bolivia, Argentina y bueno, de acá de Perú. Siempre estamos con ustedes a través de estos canales y con gusto a través de nuestras plataformas internas. Cualquier cosa, somos un equipo técnico en el Instituto Privado de Tecnología Textil que siempre estamos luchando por compartir experiencias y ayudar a las empresas y a quienes laboran ahí a cada vez ser mejores, ¿no? Ojalá que este granito de arena, como decimos, haya contribuido en las necesidades que ustedes tienen. Muchísimas gracias a todos, que tengan buenas noches y les agradezco infinitamente por participar. Bendiciones, cuídense, un abrazo grande desde Lima, Perú.